Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuaremos con las actividades del ciclo Charlas de Café Vías Convergentes 2024, que tiene como objetivo fomentar un diálogo enriquecedor con invitadas e invitados que busca resaltar especialmente la conexión y relevancia de temas vinculados con el mundo de los ferrocarriles. En esta sesión nos van a acompañar la arqueóloga Lucina Rangel Vargas, jefa del Departamento de Monumentos Artísticos e Históricos del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, y la doctora Luz Carregala Madrid, profesora e investigadora del Colegio de San Luis, con quienes dialogaremos en relación a la experiencia en la investigación y gestión del patrimonio ferroviario. A continuación, les voy a leer una pequeñísima semblanza de su trayectoria. Comenzaré con Lucina Rangel. Lucina es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 1993 a la fecha labora en el Museo Nacional de Ferrocarriles. Su actividad profesional se ha desarrollado en el campo de la arqueología industrial. Participó en el diseño y realización de los siguientes programas: Censo Nacional de Estaciones Ferroviarias 1993-1995, Programa Nacional de Rescate del Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de los Ferrocarriles Nacionales de México, PRONARE 1995-1998. Asimismo, en colaboración con la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, realizó el Catálogo Nacional de Estaciones Ferroviarias 1998-2000 y la Carta General de Vías Férreas en el año 2000. A partir de esas actividades ha puesto especial interés en llevar a cabo un inventario de todas las líneas férreas construidas en la República Mexicana con la finalidad de cumplir con uno de los objetivos del Centro Nacional, que es la conservación, difusión y uso y disfrute de este legado industrial. Ha participado y realizado distintos foros académicos nacionales e internacionales e impartido conferencias en México y en el extranjero. Así también ha publicado diversos artículos y coordinó la obra editorial Estaciones Ferroviarias de México, Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico en el año 2010. Todo lo señalado con el fin de poner en valor este patrimonio mexicano y sensibilizar a la población sobre la importancia de protegerlo y conservarlo. Actualmente es jefa del Departamento de Monumentos Históricos y Artísticos del Centro y responsable del Programa Cultural Vías Verdes México. Bienvenida. Muchas gracias. La doctora Luz Carrega, que debo felicitarla porque hoy es el Día del Historiador y bueno, muchas felicidades, Luz. Es profesora e investigadora del Colegio de San Luis,
Obtuvo el doctorado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestría y licenciatura en la misma disciplina por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se ha desempeñado como docente en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. También ha desarrollado varios proyectos de investigación cuyos resultados ha publicado en diversos textos y difundido a través de diferentes conferencias y participaciones en eventos académicos. Entre los temas de su interés se encuentran principalmente los relacionados con la historia política en México de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, lo mismo que los relativos al patrimonio cultural tangible e intangible. Un lugar importante tiene el ferrocarril entre dichos temas, sobre el cual ha publicado varios textos, algunos de los cuales son Ahí viene el tren, construcción de los ferrocarriles en San Luis Potosí durante el Porfiriato, publicado por Conaculta en 2014. Ya llegó el tren, fiestas de inauguración de los ferrocarriles en San Luis Potosí, 1888-1902, publicado por el Colegio de San Luis en 2014. El ferrocarril como instrumento político, el caso de San Luis Potosí, 1880-1890, en María Eugenia Ponce Alcocer, coordinadora, Cultura, Política y Sociedad en México del siglo XIX, múltiples miradas, publicado por la Universidad Iberoamericana y el Colegio de San Luis en 2016. Y Extranjeros sobre rieles, empresas ferrocarrileras en San Luis Potosí, 1877-1890, en Martín López Ábalos, Marcela Martínez Rodríguez, coordinadores, tierra, receptora y espacios de apropiación, extranjeros en la historia de México, siglo XIX y siglo XX, del Colegio de Michoacán con el Colegio de San Luis en 2015. Pues muy bien, antes de iniciar el diálogo, aprovecho para invitarlos a quienes nos siguen a que hagan sus preguntas y sus comentarios a través de los chats de Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles y del Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. Pues bienvenidas y voy a empezar a hacerles una serie de preguntas. La primera que lanzaría es, ¿cómo fue el proceso de integración al mundo de los ferrocarriles? Lucina. Hola, pues buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación a estas charlas. Me da mucho gusto compartir con ustedes un poco y con los que nos vean un poquito de lo que hemos trabajado en estas últimas más de 3 décadas. Y bueno, pues al Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, a Isabel, a Román, y por supuesto a nuestra querida directora Tere Márquez, que siempre nos ha apoyado. Pues, ¿cómo fue mi proceso de integración al mundo de los ferrocarriles? Pues, en primer lugar, pues encontré la aplicación adecuada a mi formación académica. Entonces, el equipo que conformamos el trabajo del censo, pues era muy sui generis, éramos una bandota eran arqueólogos, antropólogos, historiadores, un cineasta, un ingeniero agrónomo, había arquitectos, en fin, éramos procedentes de distintas disciplinas, aunque creo que no estábamos muy familiarizados con el ferrocarril. Y la propuesta era diseñar una ficha técnica que nos permitiera recoger la mayor cantidad de datos en campo, o sea, a lo largo, pues nada más y nada menos de 25,000 kilómetros de vía férrea. Y era llevar a cabo el inventario de las estaciones. En ese momento, a Ferrocarriles le interesaba saber qué tenía y cómo lo tenía, cómo estaba su infraestructura, en especial las estaciones. En este proceso, pues todos los que nos integramos, dada la formación académica de cada uno de nosotros, pues fue aportando conocimientos al proyecto que íbamos a ejecutar. Fue padrísimo para mí poner en práctica
por lo que yo ya dominaba y el proyecto me parecía pues extraordinario y pionero en el tema de registro e inventario del patrimonio cultural en la industria del transporte ferroviario en México. Bueno, pues si quieres, yo puedo seguir platicando ya en el trabajo de vía, que también fue interesantísimo, fue todavía más interesante porque me enfrentaba a un gremio completamente ajeno a mí, pero previo al trabajo de vía, el equipo y la directora de ese momento del museo nos sosteníamos reuniones con los gerentes regionales. Hay que ver que en el 1993, eso sí solo lo tengo que apuntar porque el sistema ferroviario estaba dividido en 5 regiones: norte, centro, sureste, sureste y pacífico, noreste, sureste y pacífico. Y cada región era administrada por un gerente, quien tenía a su cargo varias divisiones, y cada división era manejada por un ingeniero residente, de cual dependían los distritos que estaban a cargo de los supervisores de vía, y estos manejaban las secciones a las cuales estaban asignados los motoristas. Estos eran los encargados de recorrer las vías, inspeccionarlas y darles mantenimiento. Eran pues los trabajadores de menor rango en la jerarquía laboral de ferrocarriles, eran los más... Los motoristas en un principio sí se super sacaban de onda cuando me veían. Ellos esperaban a un ingeniero acá grandote, con sus mochilotas, porque iba a ir a campo, y se encontraban con una más joven que yo, 30 años más joven, y entonces, pues se sorprendía, me decía, ingeniera, yo me presentaba, oiga, pues es que vengo a hacer el recorrido, me estamos esperando al ingeniero, no, pues, ¿cuál ingeniero? Le digo, soy yo la que voy a hacer. Pues ahí eran ingenieros, los hombres y las mujeres éramos ingenieras. Entonces, siempre fue con respeto, sobre todo porque era jefa, no tanto por ser mujer, sino por ser jefa, ¿no? Entonces, llevar un jefe en el motor, los motoristas, era como tener ciertos privilegios en la vía. Entonces, siempre iban muy contentos al recorrido. Y ellos fueron muy, muy importantes porque nos trasladaban, eran nuestros informantes, eran nuestro equipo de trabajo. Y bueno, pues fueron parte fundamental del censo. Yo creo que sin ellos no hubiéramos llegado a identificar cada punto que recorríamos en el camino. Había cosas, por ejemplo, elementos que yo desconocía y preguntaba, ¿y eso qué es? Y me decían, pues es un selectivo. Y le digo, ajá, ¿y qué es un selectivo, no? Para ellos era la cosa más común del mundo, ¿no? Y era pues el teléfono que estaba al pie de la vía, con lo que los motoristas y los maquinistas se comunicaban con el jefe de estación para saber pues a qué horas había salido el tren que se iban a encontrar. Y ya con los jefes de estación pues fue otro encuentro también, porque pues en algún momento podían ser celosos de su trabajo y se ponían así un poco, pero los convencíamos de que estábamos haciendo empezábamos a sensibilizar ahí a los ferrocarrileros, a decirle, esto que tienen es bien importante, este edificio que tienen, en el momento de las estaciones, del Pronare fue después, y era también otro discurso, pero aquí este edificio es bien importante. Entonces, pues fue muy interesante mi ingreso a los ferrocarriles, lo cual me da me gustó muchísimo ese trabajo. Y ahí, después seguimos. Sí, claro. Bueno, yo llegué por otro camino. Yo empecé a encontrar el ferrocarril en los documentos que iba revisando para la tesis de maestría y posteriormente para otros trabajos. No tenía yo ningún vínculo, ni familiar ni emocional, debo reconocer, con el ferrocarril, pero sí con el patrimonio. Y platicando con la arquitecta Begoña Garay y el arquitecto Jesús Narváez sobre la parte del patrimonio y platicando del ferrocarril y demás, pues evidentemente dijimos hay que hacer algo. Las estaciones de ferrocarril, a partir de la reforma de la ley, pues estaban quedando, digamos que fuera del cuidado que se debía de tener. Entonces
presentamos 2 proyectos al FONCA. Los 2 fueron aprobados. Uno fue por ahí del 1994, 95, el otro ya más como por el 99, 2000. Y entonces hicimos pues una guía, digamos, un catálogo de las estaciones que había en San Luis. Nos recorrimos la vía que originalmente fue la del Nacional Mexicano hacia Laredo, que en los últimos años se conoció como el Regiomontano desde aquí de San Luis, y la vía que parte de Chicalote, de Aguascalientes hacia Tampico, pero únicamente el tramo de San Luis. Y entonces, pues primero recibimos mucho apoyo de TFM, que era la que tenía la concesión de ambas vías. Incluso nos movieron ellos en estas camionetas Suburban, que no sé cómo se llaman, Hi-Riel, ¿no? Esa que se baja el riel y se suben las llantas y al revés. Y así recorrimos, así pudimos llegar, por ejemplo, al Espinazo del Diablo, que no hay forma de subir si no es por tren. Recorrimos de cada una de las estaciones, de los edificios que estaban todavía en pie. Tomamos medidas, hicimos planos, eso les tocó a mis compañeros arquitectos, y hicimos una especie de una ficha catalográfica donde pusimos el estado de conservación, los datos históricos que había sobre la estación. Esa parte me tocó a mí evidentemente, y fuimos armando este catálogo con todas estas estaciones. La primera parte, bueno, hicimos también una investigación sobre lo que había sido el proceso de construcción de ferrocarril en San Luis, y entonces publicamos 2 libros, Un Camino Olvidado, sobre las estaciones del Nacional Mexicano, y Camino de Hierro al Puerto, sobre las estaciones a Tampico. Y fue, digamos, mi subida al tren, y no me he podido bajar todavía, de los 90 para acá. No, y es que esa es la premisa, ¿no? El que se sube al tren, difícil que se baje, vaya, se convierte en parte de tu vida, ¿no? Porque además es apasionante desde donde lo mires y desde la disciplina que tengas, ¿no? Es tratar de entender todo el ecosistema que tiene alrededor el ferrocarril. Es algo como muy, muy complejo. Y bueno, seguiría ¿en qué proyectos han participado y cuál ha sido su contribución a los mismos? Ya nos comentabas, Luz, que tienes ya 2 libros publicados, pero seguramente tienes otros trabajos que también, en los cuales han participado tú también, Lucina, con respecto a los proyectos posteriores que dieron pie a sus investigaciones. En ambos casos, aunque de manera diferente, hicieron como un recuento y un censo de las estaciones. Lucina, participaste a nivel nacional en este censo. Luz lo hizo ya de manera muy local en el estado de San Luis, pero seguramente hay otros proyectos en los cuales se vieron involucradas. Quizás nos quieran compartir algo sobre ello. Bueno, yo a partir de esto, que les digo que me subí al tren y que no me he bajado, pues he seguido investigando sobre ferrocarriles. Sí, confieso que básicamente ha sido para el estado de San Luis. Me he metido en otras áreas todo relacionadas con el ferrocarril. Bueno, hay un libro publicado con todo el proceso de construcción de los ferrocarriles en San Luis, se llama Ahí viene el tren. Es desde poder entender por qué la selección de esas rutas, cómo decidieron el trazo, de dónde trajeron la mano de obra, quiénes intervinieron, etcétera, etcétera. Y otro libro más pequeñito que lo acompañó, que fue Ya llegó el tren, que son las fiestas de inauguración, que para mí tuvieron un simbolismo importantísimo. Y yo la verdad es que me he dedicado estos últimos años sí a investigar y a trabajar los ferrocarriles. Cuando uno
es historiador y dice trabajo ferrocarriles, inmediatamente la gente piensa en fletes, precios, volúmenes y demás. No, yo la verdad lo que he hecho es más bien desde la historia política, ¿no? Analizar afirmaciones como aquella que publicó el periódico oficial de San Luis cuando se acercaba un proceso electoral, donde decía que el que está a favor de la democracia está en contra de los ferrocarriles, porque gracias a la reelección tenemos ferrocarriles, entonces dejemos a la gente que está ahora. Y esto ha sido, digamos, desde la vida académica. Muy cerca de lo académico también estoy incursionando, pero ahí sí me he visto un poquito complicada en los tiempos y demás, con conocer el mundo de los ferrocarrileros desde el béisbol. Mi familia fue o sea, nosotros más que ser aficionados al fútbol, somos aficionados al béisbol, y me he encontrado muchos extrabajadores que dicen yo entré a ferrocarriles para trabajar, para jugar béisbol, o a mí me contrató la empresa porque necesitaban un pitcher o necesitaban un catcher. Entonces, eso es un proyecto que estoy como iniciando, y tengo otro también que estoy ahí apenas en los inicios también, sobre las mujeres que trabajaron en ferrocarriles aquí en San Luis, las mujeres, digamos, contemporáneas, jubiladas, que ahí ha sido interesante por tratar de entender y de hacerles entender cómo se identifican ellas, ¿no? Porque algunas de ellas no se identifican como ferrocarrileras. Y a mí me parece que, bueno, este grupo pues tendría que ser más conocido, ¿no? Y difundir el papel que tuvieron ellas en huelgas y en una serie de momentos importantes. Lucina, yo me callo. A ver. Si no me sigo. Pues, ¿en qué proyectos he participado? Pues en el censo, entrando cuando entré, pues yo sí llegué directo al motor de vías, sí, a las vías, o sea, sí me subí a las vías y no me bajaba. Y del censo, después vino el Programa Nacional de Rescate y el catálogo de estaciones, entre otros, la carta de vías férreas y, bueno, varias cosas. Del censo fue muy importante porque fue de alcance nacional y dio origen a muchísimos estudios del patrimonio arquitectónico ferroviario. Y el catálogo, a partir del censo hicimos el catálogo, una vez que teníamos como los arqueólogos, o sea, mi visión de arqueóloga es, ya traje los tepalcates, ahora hay que analizarlos, ¿no? Las 2.721 estaciones que registramos en campo, pues de esas, pues no todas tenían edificios, o sea, nosotros registramos todo lo que se llama estación, pero ya cuando revisamos las 2.721 fichas, cada ficha traía como 60 datos, traía su croquis, traía fotografía, entonces habían al revisar una por una, nos fuimos por líneas, y pues identificamos que 1,000 tenían un edificio de distinta manufactura y temporalidad, y 1,000 y fracción, el resto eran pues simples paraderos, o eran vagones convertidos en estación, cosas así, que las dejábamos como edificio, como paraderos nada más. Para las 1,700, de las 1,000 que tenían edificio, identificamos alrededor de 500 que eran con valor histórico. El resto, como digo, eran entonces, pues, eso vino ya el catálogo, había que hacer un catálogo, nos fuimos a Lina, que tenía todas las herramientas, la coordinación de monumentos históricos, y ahí se hizo la captura, y ahí se hizo la base de datos de lo que después sería el Catálogo Nacional de Estaciones, que ha sido como base para muchos estudios del patrimonio y también para la toma de decisiones de la recuperación y rescate y reutilización de estas estaciones, ¿no? Se encuentra en la plataforma del SIC, y pues ahí está el camotero, me saca de onda.
El catálogo lo consultan pues todo tipo de público, o sea, desde especialistas o aficionados, gestores del patrimonio, investigadores, funcionarios, muchísimos. Y la información es muy bonito porque nosotros fuimos a campo a recoger toda esa información con una ficha que contenía muchos datos, pero ahora la información viene de allá para acá, o sea, nos comentan a veces que como pues está en la red, está en internet, entonces el edificio se vuelve importante, ¿no? Es en algún pueblito donde nadie sabía que tiene un monumento histórico, resulta que la estación que siempre la han visto ahí, el tanque de agua, las casas de sección, resulta que son monumentos históricos, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante, que es algo, el tema de las casas de sección es un tema que he estado trabajando y también que es un bien, bien importante. Pero bueno, y luego vino, pues después del catálogo después del censo vino el PRONARE, que pues todos sabemos, dio origen a la colección histórica del Museo Nacional de los Ferrocarriles, ¿no? Y pudimos rescatar, pues, una cantidad de objetos pertenecientes a todas las ramas del ferrocarril, ¿no? O sea, pues la riqueza histórica y de este patrimonio pues era invaluable, ¿no? Pero en un principio sí era así como poder identificar estos objetos, ¿no? Que se iban a hacer pues la colección del museo, ¿no? Que ahorita ya es una de las colecciones más importantes que hay, únicas, ¿no? Porque fue pues fue un trabajo de campo muy, muy laborioso. Además, yo creo que los dos proyectos fue muy importante porque se hicieron cuando la empresa estaba todavía en funcionamiento, ¿no? Y fueron a nivel nacional. Y pues de ahí también había un poco de recelo cuando hacíamos el registro en campo, ¿no? Tanto los jefes de estación primero y después los mismos jefes de estación que quedaban como custodio de las piezas que recuperábamos, eran un poco recelosos porque eran objetos que todavía estaban utilizando, todavía usaban la báscula, todavía usaban el reloj, todavía utilizaban el sello fechador, cosas así. Y nosotros lo que les explicábamos siempre era que estábamos haciendo el registro del objeto y le decíamos, estamos haciendo el acta de nacimiento de esta pieza que se va a convertir en parte de la colección histórica del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Y ese argumento pues les convencía del trabajo que estábamos haciendo y en muchas ocasiones pues nos mostraban otros rincones que no siempre enseñaban, nosotros siempre estábamos a lo que ellos nos pudieran enseñar. Nunca presionamos ni nada, o sea, siempre fue lo que ellos nos quisieran mostrar y rescatábamos cosas muy interesantes. Llegábamos a descubrir cosas así, unos hallazgos, o sea, en el ferrocarril mexicano de la línea esa en la ruta México-Veracruz, pues ahí identificamos unas piezas invaluables, porque hay mucho material hechizo que le llaman a las piezas del ferrocarril, porque los ferrocarrileros eran muy ingeniosos y rápidamente replicaban las piezas. Pero en el mexicano llegamos a encontrar piezas originales de estas mesas, prensas, llegamos a encontrar prensas originales. Cuando prensas tenemos muchísimas, pero son hechizas, como ellos les llaman. Encontré también un jefe de estación me dice, pues ahí hay unas cosas que yo no sé qué son, dice, pero ahí están, y eran unos extintores ingleses de 1930, ¿no? 32 por ahí así, hermosísimos. Nunca los habían usado y no sabían ni para qué servían. Y ese tipo de cosas, entonces nos ganábamos la confianza, o sea, de que nos abrieran las puertas y pudiéramos registrar y les decíamos, usted se queda como custodio, y bueno, pues era la seguridad de tener ese objeto. Y yo creo que la importancia de estos dos proyectos, tanto del censo como del PRONARE, fue que fueron hechos cobijados desde Ferrocarriles Nacionales de México, y yo creo que fueron los últimos proyectos que salieron de esa empresa a nivel nacional y los primeros, pero así mismo también fueron los primeros proyectos para visibilizar el patrimonio cultural del sistema ferroviario, del sistema de transporte ferroviario, y también pensando ya en su conservación, protección y reaprovechamiento. Yo creo que sí esa parte es muy, muy importante, que fueron pioneros en este asunto, ¿no? O sea, sí se logró sensibilizar, o sea, el reconocimiento que ahorita se tiene ha sido, pues sí, esa labor que hemos llevado desde un principio, ¿no? De estar
como digo, picando piedra todos los días en el tema, ¿no?, de la preservación y de la importancia de la conservación de este patrimonio. Yo le decía a los jefes de estación, si usted no me permite registrar su objeto, pues tómele una foto porque no sabemos qué va a pasar. Le digo, pero si usted me permite registrarlo, el día de mañana usted va a poder enseñarle a sus nietos, ya sea en el museo, que usted trabajó con esa pieza, porque esa pieza se va a conservar, se lo garantizo. Y sí, era padre, ¿no? Era un intercambio con ellos que terminábamos entendiéndonos muy bien, o sea, ellos en el celo, pero también en la protección de sus objetos. Claro, y además creo que en ambos proyectos de alguna manera han cobijado proyectos de investigación bastante importantes. Y vaya, tan es así que Luz ha hecho uso no solamente de lo que se rescató de documentación, en términos de documentación, todo lo que se vino para el para el CEDIF, es una masa documental impresionante y bueno, su libro fue acompañado con imágenes de Comisión de Avalúo e Inventario que se rescató durante el programa de rescate. Y ese fue un garbanzo de a libra. Claro, ¿no? O sea, finalmente está todo esto de lo que tú hablas, de toda esta sensibilidad que se tuvo que hacer, todo este trabajo de sensibilizar a los propios trabajadores, pero también el trabajo que se hizo de traerlo al museo y de que hoy esté disponible para la consulta de quienes lo necesitan, ¿no? Tan solo hablar de la gran cantidad de planos que tenemos. Tú decías las herramientas que se vinieron de Orizaba, pero yo pensaba en las nóminas o pensaba también en los libros mayores o los planos del Imperial Mexicano que se vinieron aquí al centro de documentación y que bueno, están disponibles para la consulta de quienes lo requieran, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, seguiría yo con las preguntas de los proyectos en los que han participado, ¿cuál fue el mayor reto que han enfrentado en el proceso de gestión y protección del patrimonio ferroviario? Mira, yo lo que he enfrentado, o sea, he hecho varios textos difundiendo el patrimonio, la importancia del patrimonio ferrocarrilero. Mi mayor frustración o mi mayor reto es que la gente entienda, que las autoridades municipales entiendan de qué se trata. Sí, efectivamente está, o sea, tienen la idea, pero no tienen los recursos, a lo mejor, o en muchos casos los edificios están siendo ocupados por particulares por distintas razones, casi siempre fueron exjubilados, ex trabajadores de ferrocarriles, ahora son los hijos o los nietos. Los nietos. Ajá. Y cuando nosotros hicimos el recorrido en los 90s, a mí me llamó mucho la atención que estos ex trabajadores, pues evidentemente clavos o algunas piezas que quedaban, que digo, sin mayor valor o sin mayor importancia, estaban ahí amontonadas y te decían eso es de la empresa, o sea, no, eso no lo podemos tocar porque hay que cuidarlo. Y el edificio trataban de cuidarlo, pero después de esto, pues ellos han ido muriendo. Ya los hijos o los nietos no todos tienen este vínculo tan fuerte. Y en distintos municipios, por lo menos aquí en San Luis, las estaciones las han dejado los edificios como botados, como abandonados. Hay algunos que se han preocupado por ocuparlos y los están ocupando, pues yo creo que de manera ilegal, digamos, porque no han hecho ningún trámite ni nada, pero de que el edificio se caiga a que se le dé un uso, yo te diría que el mayor reto en mi caso ha sido que entiendan por qué es importante, ¿sí? Sin llegar a los extremos
En Tamazopo, por ejemplo, cuando fuimos a esa estación a registrarla, la estación estaba rodeada, pintada en las paredes, propiedad del INA. Yo decía, caray, propiedad del INA, ¿cómo? Y entonces localicé a la persona que había puesto todos los letreros. Decía, es que es la única forma de protegerlo, ¿no? Entonces, me parece a mí que por ahí va el asunto. Bueno, aquí cuando en la estación de ferrocarril de aquí de San Luis se convirtió en museo, fueron unas discusiones ahí muy interesantes porque las obras que tenían pensadas no eran las más adecuadas para respetar el edificio, pues. Entonces yo en ese sentido, sin ser gestora, creo que sí me he dado a la tarea de tratar de difundir y de que se le dé valor a esto, pero ese ha sido mi mayor reto, que entiendan por qué es importante, que entiendan que no son sitios donde hay tesoros. Hay cantidad de casas de sección, de edificios que sirvieron como estación, que están muros abiertos, pisos levantados, porque la gente busca desesperada tesoros. Y yo siempre he dicho en las pláticas, en las conferencias, en mis cursos, en los libros, el tesoro es el edificio mismo, ¿no? Entonces, yo por ahí me iría en los retos que que yo veo para proteger este patrimonio. Incluso el mismo INA, ahora sí voy a ventanear, nos invitaron a varios investigadores de aquí de San Luis a colaborar para un libro sobre el patrimonio histórico en San Luis, patrimonio construido. Y cuando yo dije ferrocarriles, las estaciones me dijeron, eso no es relevante. O sea, perdón, fue gente que ya no está en el INA, pero dije, caramba, pues si el INA no entiende, o sea, más bien si estas personas que están de paso por el INA, porque ya no están, no entienden, pues vamos a estar lucidos con esto, ¿no? Eso sí, cuando hay algún siniestro, algún desastre, hubo un incendio en uno de las bodegas hace unos años, ahí sí enloquecen periódicos y todo, ¿no? Pero bueno, yo por ahí iría con lo que yo creo que ha sido un reto, pues, para mí, desde mi trincherita, que es muy distinta a la de ustedes, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, Luz. A ver, ¿qué nos cuentas? Lucina, sí. Bueno, pues en un principio el mayor reto fue para ambos programas fue la falta de herramientas. Tuvimos que elaborar las herramientas, la metodología y una sistematización para recoger los datos en campo en ese momento y que estos pudieran dar inicio a futuras investigaciones. Eso sí era un reto en un principio, ahorita ya son muchos más, ¿no? Y como decía, el equipo estaba muy era muy diverso, ¿no? Entonces, sí estábamos muy motivados porque por la novedad del proyecto y por el alcance que teníamos y procurábamos tener una disciplina de trabajo. O sea, sí, al regresar siempre revisábamos entre todos el trabajo que, como decíamos, llegábamos y enseñábamos nuestros tepalcates, cómo los habían fotografiado, cómo habían recogido los datos. Y eso nos permitía como ver nuestras fallas o las fallas de los otros también. O sea, nos pasábamos los tips, decíamos, bueno, pues es que la foto se debería de tomar de esta forma, se deberían el croquis así o hacer más estos datos, ¿no? Había gente que no tenía mucha experiencia en campo, pues en el levantamiento de fotos, ¿no? O en la elaboración de un croquis, o qué preguntas hacer en el momento del registro. Entonces, todo eso lo fuimos como solventando ese tipo de retos en su primer momento. Posteriormente, sí, como dice Luz Cárrega, el mayor reto ahorita es enseñarle a la población que ese es importante, que ese patrimonio que tienen enfrente y que lo han visto toda la vida es bien importante, ¿no?
nosotros a veces hacemos recorridos en campo aquí en el altiplano hidalguense y en el Estado de México, por el Hidalgo y Nordeste, por esos lugares, y invariablemente te vas a, lo que dice Luz, invariablemente te vas a encontrar con una estación o los muros nada más queda y se ve un pozo. Antes en arqueología decíamos, si tiene pozo de saqueo es sitio arqueológico. No, pues aquí si tiene pozo es estación, ¿no? Porque tienen una fantasía por encontrar los tesoros ahí y dices, bueno, pues no. Sí, es un reto la conservación. Ahorita es enseñarle a la gente que ese es un inmueble. Se lo decíamos desde un principio, este es un inmueble que pues más adelante puede prestar otro servicio, pero ha sido dura la tarea, o sea, sí nos enfrentamos con... Da gusto ver, por ejemplo, en Huehuetoca, a mí me tocó ver esta estación cuando estaba funcionando, cuando dejó de funcionar y cuando la volvieron un centro cultural. Fue impresionante, o sea, de conocerla en servicio y después ya vandalizada completamente, donde habían arrancado pisos, habían arrancado puertas, ventanas, lo que se les ocurría. Y es un complejo ferroviario bien bonito, bien interesante. Bueno, pues hubo ahí voluntad política del presidente municipal y logró rescatar la estación, pero como esos casos quisiéramos que se replicaran en muchos lados. Y es una tarea del día a día de convencer a la gente de que conserve eso. Sí, como bien dices, ¿no? Cómo sensibilizar a las propias autoridades a que se involucren en el rescate de alguna estación. Por ejemplo, en el centro de documentación tenemos la fortuna de que cada cambio de gobierno, de pronto vienen algunos presidentes municipales o algunos regidores como muy entusiastas, diciendo, bueno, vamos a rescatar el espacio para hacer una casa de cultura, y de pronto, al término de su gestión, queda trunco el proyecto y sucedió en Muñoz, ¿no? Yo platicaba recientemente, tuve una visita a Muñoz Tlaxcala y justo a Muñoz, a Lara Grajales, y platicaba yo con el que estaba de responsable y me decía, es que ya me quieren quitar la estación, yo he estado haciendo un trabajo aquí y nada más las propias autoridades dicen que yo me quiero apropiar del terreno, pero tienen un proyecto cultural bastante interesante que viene no de ahora, que viene de hace 20 años y bueno, es ir picando piedra y algo que siempre les comento es que se tienen que acercar con ustedes, con los investigadores que están en una región en específico y con el propio Centro Nacional, que es el conducto que les puede ayudar a saber de qué manera pueden gestionar ante las propias autoridades que el inmueble se quede como propiedad de algún ayuntamiento o de algún gobierno o de alguna asociación civil que les ayude a tener un proyecto cultural. Y bueno, ese sería mi comentario. Yo seguiría con las preguntas. Durante este tiempo de trabajo como investigadoras y gestoras del patrimonio, ¿cuál es el diagnóstico que tienen respecto al trabajo que realizan las mujeres en materia de protección del patrimonio ferrocarrilero? Lucina, si quieres. A ver, venga. Sale tú. Bueno, pues estamos hablando de más de 3 décadas de trabajo en el tema. O sea, por supuesto que ha habido cambios, o sea, sí ha habido mucho movimiento. Pues a lo largo de estos 30 y tantos años hemos trabajado con los 3 niveles de gobierno, actualmente pues muchas mujeres están en la gestión del patrimonio, investigadoras, funcionarias, la sociedad civil siempre en la recuperación o en la investigación, pues también a nosotros se nos acercan los alcaldes, las alcaldesas, mucha gente de la academia se acerca a nosotros en los temas, obviamente que de arquitectura en primer lugar, pero turismo, sociología, antropología, ingeniería, medio ambiente, hay muchas investigaciones en torno al ferrocarril que hacen las mujeres hoy en día,
simplemente pues nosotros en el museo pues tenemos una directora que es mujer, ¿no? Una directora, en el Centro Nacional para la Preservación trabajamos muchas mujeres, ¿no? Sí hay un grueso de mujeres que estamos posicionándonos en el, debería de haber más, porque somos bien aplicadas las mujeres, pero sí hay, yo creo que sí hay sí hay mujeres trabajando en el ferrocarril. Cada vez hay más. Y esto se notaba también en los encuentros que hacían, ¿no? De investigadores de ferrocarril o en diálogos en estas mesas. Siempre ahí estaban, ¿no? Había mujeres, investigadoras, gestoras del patrimonio que le estaban echando ahí todos los kilos. Bueno, ahí platicando de sus trabajos y que en la vida cotidiana echan todo el kilo para proteger el patrimonio ferrocarrilero. Yo acá en el caso de San Luis, pues por lo menos somos 3 mujeres las que estamos metidas en estos temas. En Puebla hay bastantes más, en la Ciudad de México. Yo creo que la participación que ha tenido la mujer en materia de protección del patrimonio ferrocarrilero ha sido muy importante. Como dice Lucina, somos bien aplicadas y yo diría somos muy necias también. Eso, me quitaste la palabra. Entonces, cuando tenemos el tema, hasta que lo logramos, ¿no? Exacto. Yo siempre cuando nos vienen a pedir asesoría sobre una estación, les digo, nada más les voy a decir una cosa, no se cansen, aquí no se vale cansarse, porque sí, ¿no? Sí. Es duro y dale. Cuando se presentó por primera vez Claudio de Otumba, que tiene la estación de Otumba, su papá estaba de jefe de estación cuando yo pasé a hacer el acopio de los bienes, del registro de los bienes, y lo comentaba con su papá, le decía lo que podían ser las estaciones y para qué estábamos haciendo, y al cabo de los muchos años vino Claudio a pedirnos asesoría, y le dije, nada más te voy a decir, no se vale cansarse. Sí, no. Sí. Es duro el trabajo, pues, es de estar sobre el tema, nada de que ya, no. Si lo quieres hacer, lo vas a tener que y perseverar. Sí. Es así. Claro, porque además un asunto que siempre queda ahí es que no siempre se cuenta con los recursos para hacer algún proyecto, ¿no? Un proyecto cultural que implica una fuerte inversión y entonces tienes que ser bastante creativo y bastante entusiasta para que ese proyecto se lleve a cabo, ¿no? Desde lo que implica el hacer la investigación y poner ese inmueble en valor ante la propia comunidad, ¿no? Que la propia comunidad se apropie de él y es un asunto de gestión, pero por el otro lado también está la gestión de los recursos que no siempre llegan como deben llegar o no los hay, simplemente porque las autoridades deciden o determinan canalizarlos para otras actividades, ¿no? Y eso también pues imposibilita que los proyectos siempre se desarrollen de manera rápida, ¿no? Y que permanezcan también. Y entonces, bueno, con respecto a la pregunta anterior, yo les diría cómo ha sido la participación de las mujeres investigadoras en este ámbito, si creen que sí de veras ha habido un cierre de brecha, ha disminuido esa brecha entre hombres y mujeres, ya hay un poco más de paridad, en términos ya sea de investigación, ya sea de gestión de patrimonio, de difusión o de conservación de patrimonio. No sé cómo ustedes ven el panorama. Yo te diría que entre los investigadores, o sea, la gente dedicada a la academia, sí la brecha es, yo creo que no hay brecha, pues, o sea, estamos como a la par en la academia, ¿sí? Nos metemos con los documentos, discutimos,
vivimos como pares, como iguales y demás, aportamos, no aportamos, nos cae bien uno, nos cae mal el otro, pero no nos fijamos si son hombres o mujeres, ¿no? Fuera de la academia, a lo mejor sí hay algún área donde las mujeres y los hombres sean vistos de distinta manera, pero sí lo que tiene que ver con la academia, yo creo que ahí no hay una brecha o sea, que se distinga, pues. Y un poquito, bueno, abriendo nada más paréntesis a esto que comentabas tú hace un momentito, Isabel, a esto de la falta de recursos y demás y del interés, habría que sumarle también que a veces las autoridades municipales sí se interesan, pero solamente están 3 años. Claro. Entonces no les da tiempo de absolutamente nada. Entonces, bueno, Lucina, que tiene más conocimiento de este ámbito fuera de la academia, yo creo que puede abonar a esta pregunta. Pues sí, yo también coincido que en la parte de la academia sí, no coincido con Luz, no hay mucha brecha, pero sí fuera de la academia sí. En el trabajo ferrocarrilero en sí, no sé qué tantas mujeres estén trabajando en los talleres. Parece ser que ahorita en el Tren Maya sí hay muchos trabajos, muchas mujeres en la construcción, pero fuera de eso no sé. Pero además, o sea, la brecha también sí, por un lado sería los roles que tenemos las mujeres, o sea, tenemos más roles, ya sea adaptados, ya sea impuestos, ya sea por costumbre, no sé, pero sí, esos roles de más que tenemos siempre van a ser como un freno, un obstáculo, para el producto, digamos, final. No, yo comentaría algo al respecto. Recién abrió sus puertas el centro de documentación. Podíamos identificar perfectamente quiénes estaban haciendo investigación, ¿no? Y, y en los primeros años, evidentemente lo que dominaba en los temas de investigación y quienes hacían la investigación eran los hombres. Contadas eran las mujeres que estaban haciendo investigación, Andrea Spears, Sandra Kunz, Emma Llanes, la propia Tere Márquez, ¿no? Como investigadora, Gloria Tirado aquí en Puebla, Tere Ventura para el caso de los obreros, pero en realidad no había un grupo muy fuerte. Hoy lo que yo miro es que se han ampliado las posibilidades y desde las distintas disciplinas, ¿no? No desde la historia económica o de la historia política, sino que también le han entrado al tema de los ferrocarriles arquitectas, sociólogas, economistas. Entonces, creo que en términos de investigación y cómo las mujeres se han venido involucrando cada vez más, sí, hoy, por lo menos la experiencia que yo tengo desde el centro de documentación es que sí, hoy las mujeres están teniendo como muchas más posibilidades de hacer incluso investigación. Y creo que también tiene que ver un poco con lo que dices, Lucina, con respecto a los roles que antes teníamos, ¿no? Cómo se han venido quitando estas barreras y cómo las propias mujeres hoy decimos voy a campo, ¿no? Con todo lo que implica ir a campo en un territorio masculino. Entonces, eso sería como parte de mi comentario. Y bueno, ¿cuál ha sido su experiencia de trabajo como en un territorio masculino, ¿no? Si ustedes han tenido algún problema, y ya algo de ello comentabas, Lucina, no sé si quieres abonar un poco más. Tú, Luz, si también te subiste a los carros que tenía, ¿era TFM? TFM, que es Kansas. Sí, era Kansas. Bueno, si en algún momento también hubo alguna reticencia por parte de los propios trabajadores, ¿no? Yo recuerdo que en Pronares sí tuvimos ahí algunas cositas, ¿no? Pero bueno, pues, a ver, compártanos. Pues pues fue muy interesante ingresar sobre todo a un mundo de trabajo regido por hombres, ¿no? Y en su momento yo no lo dimensioné así.
lo vi más como un trabajo de arqueología más, pues como arqueóloga estás al frente de un grupo de trabajo de hombres que trabajan hombres para ti, o sea, los que están excavando, los que están liberando. Entonces no me parecía muy asombroso trabajar con hombres. A la fecha, sí, a la fecha lo recuerdo y lo veo, pero más las anécdotas y lo que veía yo en las mujeres cuando me veían llegar en motor de vía, cuando las que trabajaban en las oficinas, por ejemplo, pues siempre les llenaba de curiosidad que una mujer llegara con unos motoristas en el motor de vía, ¿no? Entonces, lo primero que me preguntaban ¿es usted casada? Y les decía, sí, pues todavía se sorprendían más, o sea, ¿cómo que casada y viene de hasta Baja California, anda acá en Pascualitos, anda en Tecate, anda, era una cosa así para ellas, y era, pues sí se notaba que el mundo era muy masculino ahí, entonces su sorpresa sí era, de las mujeres era mucho más, y para mí era así como, bueno, pues sí, ellas están aquí. Y una anécdota que fue para mí muy llamativa fue en un recorrido en el ramal de Río Verde. Llegamos a comer con una señora que le daba de comer a los trabajadores de la vía. Y me felicitó por haber llegado en el motor de vía. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué me felicita? Dice, porque ese motor de vía es del ingeniero residente, dice, y el ingeniero residente juró, dice, que jamás una mujer se iba a subir a su motor de vía, dice, y mira, dice, usted se subió, entonces estaba muy feliz, yo no sé si había apostado algo o no sé qué, pero le causaba mucha felicidad, entonces, pues fue muy bonito porque yo sentí que ellas ahí se veían reflejadas conmigo. Entonces fue muy interesante, más que impresionarme el mundo de los varones, pues sí era impresionante. Y me decían, cuando yo ingresé a Ferrocarriles, mi directora me decía que, yo le dije, yo he tenido al frente, he trabajado en arqueología, no dice, el trabajo de los ferrocarrileros es otro, son diferentes. Pero no, bueno, fue interesante. Yo me quedo con esas experiencias que fueron muy interesantes. Fíjate que nosotros no tuvimos tampoco problema. En muchas ocasiones íbamos Begoña y yo solas, a tomar las medidas y demás. En la mayoría de los casos sí nos acompañó Jesús Narváez, pero realmente no tuvimos problema. Bueno, el trato que yo tuve fue con extrabajadores. El problema no era tanto si éramos mujeres o no, sino que un poco recelosos de por qué quieren entrar a mi casa. Bueno, pero no, y el personal de TFM, la verdad es que se portó muy bien con nosotras en el sentido de que nos dio todas las autorizaciones que se necesitaban. Incluso les digo, puso a nuestra disposición esta camioneta para movernos de un lado a otro. Tuvimos un accidente cuando andábamos por el Salado, allá por el norte de San Luis. Nos volteamos en una pick-up y el personal de TFM se movió rapidísimo para llevarnos al hospital en Matehuala y demás. Bien, o sea, no. Las mujeres nos platicaban, o sea, sí nos veían como extrañadas, ¿no? O sea, ellas y ellos sí nos veían como extrañados, pero a los tres, no solamente a Begoña y a mí, sino también a Jesús, ¿no? O sea, ¿qué andan haciendo por aquí? ¿Por qué les interesa medir? ¿Qué información quieren? ¿Qué buscan, no? Pero no logramos a nosotros. Lo que nos pasó con las señoras es que nos platicaban, varias de ellas pertenecieron a familias que vivieron en los carros, y entonces nos platicaban sus experiencias ahí y demás. Sí, no, yo no tuve mala experiencia, al contrario, fue una experiencia muy padre. Pero esa no fue porque haber sido mujeres, bueno, por miedosa yo, porque el señor la verdad es que fue muy amable. En una de las estaciones, Begoña y Jesús se adelantaron a la otra estación y una persona que trabajaba para TFM, una persona de seguridad,
Yo iba con mi hija, no se preocupe, yo la llevo para que nos alcance a la siguiente estación. Perfecto, nos subimos a la troca, a la camioneta. A mi hija la coloqué yo en la ventana, era adolescente, y yo entre el señor y la hija, y la plática fue muy fuerte, porque lo que nos platicaba era que en los trenes cuando paraban por ahí, cuando abrían para revisar, pues encontraban migrantes y que les ponían a las mujeres hasta adelante, que se levantaban la falda para dejarlos a ellos pasmados y poder salir corriendo, sus experiencias en el monte, donde a no sé quién le pegaron con opales y demás, y pues traía su machete, o sea, pero ahí fui yo la que empecé a tener el miedo. O sea, él no me estaba amenazando, él me estaba contando su experiencia, ¿no? Sus aventuras. Y yo me acuerdo que yo nada más empujaba a mi hija hacia la puerta. Dije, en cualquier momento abro la puerta y le echo para afuera, ¿no? Pero el señor era muy amable, o sea, lo que pasa es que sí disfrutaba esas pláticas y cosa que a mí no, yo No, no pues, disfrutaba nada, ¿no? pues no. Pero sí, no, en general la verdad es que y el otro trabajo, o sea, lo otro que yo hago, pues es en los archivos. Entonces ahí la verdad es que a la gente encargada de los archivos no les interesa si eres mujer u hombre para trabajar tal o cual tema. Donde sí me ven un poco rara, y no por tanto por ser mujer, sino por esto de abordarlo desde la historia política, es cuando yo digo, de economía no tengo idea y de historia económica no tengo ni idea, o sea, no es un tema que me guste. Pero ¿cómo? Si estás en ferrocarriles, pues sí, pero eso sí lo he sentido más que el hecho de... Y bueno, y la otra es con los jubilados, que tampoco a mí me llama mucho la atención porque de repente me siento hasta reconocida por ellos, por los jubilados. Vienen y te aportan y te dan más información y te dicen y demás, y al parecer no ven con malos ojos, pues, que sea una mujer la que está haciendo la investigación o la entrevista, ¿no? No, y me parece también que hoy, más que hacer esta diferencia entre qué hace la mujer o qué hace el hombre, el ferrocarril puede ser visto desde muy distintas disciplinas y Sí. puede acompañarse siempre en todo momento un investigador con una investigadora, incluso con los propios trabajadores, ¿no? Ellos pueden o son o fueron nuestros grandes aliados y nuestros grandes informantes, ¿no? Hoy los propios ferrocarrileros, sin sus memorias, sin su rescate de su memoria, pues no tendríamos mucho, ¿no? Porque finalmente ellos fueron los que operaron el sistema ferroviario de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que también es entender que no necesariamente hay una diferenciación entre, esto lo hacen las mujeres ahora y esto es lo que van a hacer los hombres en el ferrocarril ahora, sino más bien es conjuntar estas propias experiencias que permitan reconocer el valor que tiene el ferrocarril hoy por hoy, ¿no? Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios que nos han llegado para ya empezar a cerrar esta plática. Cristina Santana nos manda saludos desde Temac, Saludos, en el Cristina. Estado de México. Saludos. Alan Herrera, buenas tardes, saludos también. Y Carlos Pues, González dice, felicidades, su trabajo ha podido facilitar muchas investigaciones modernas. De hecho, muchos lugares es el único registro, además de planos y libros, son sus documentaciones. Sin este trabajo, generaciones como la mía no tendríamos fuentes valiosas. Destacar el trabajo en las antiguas líneas del ferrocarril interoceánico y zonas a las que hoy en día es imposible acceder. Incluso muchas documentaciones que realizaron dejaron cosas que totalmente ya hoy no existen y se perdieron en su totalidad. Muchas gracias y muchas felicidades. gracias. Y bueno, saludos desde Zapopan, ojalá todas las estaciones abandonadas se volvieran centros culturales ferroviarios. Eso.
felicidades por la conferencia. Excelente tema, un gran saludo. Yo creo que todos abonaríamos porque así fuera, que todo el patrimonio ferroviario fuera protegido y que en este camino pues fuéramos de la mano acompañados con los propios trabajadores ferrocarrileros, porque ellos, insisto, son los que tienen la experiencia en la operación de este sistema tan complejo, ¿no? Sí. Del Museo Nacional de Cuba, saludos, lo mejor a todas las participantes por acá, Agustín, del Museo del Ferrocarril Nacional de Cuba. Thierry, Thierry, buenas tardes, de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Muchas gracias por la invitación y felicidades a las ponentes. Carlos, increíble tema, saludos. Aida Suárez, para mí ha sido muy buena experiencia investigar sobre el ferrocarril. Lo que veo es muy familiar, generación tras generación, gracias a las ponentes. Y bueno, no sé si quisieran agregar algún comentario más. Estamos ya por cerrar nuestra transmisión. Pues yo nada más añadiría, además de centros culturales, en San Luis, por ejemplo, hay una estación que es la sede del archivo municipal. ¿Cuál? La de Río Verde. Ah, qué bueno. Mudaron ahí el archivo municipal en 500, camino ya en la zona de la Huasteca. Ahí no era edificio construido, era un carro. 500 era un carro, sí. Ajá, yo recuerdo esa línea. Sí, bueno, y lo utilizan como escuela para los hijos de los 500, cañeros que van a la zafra. 500 y Río Verde, 500 y me dices Río Verde. Río Verde es archivo. Y híjole, no me quiero equivocar, no, luego te lo confirmo, no sé si por favor. Pero una de las casas de sección la utilizan para rito religioso, las misas se dan ahí, o sea, hay como muchos usos que además de, bueno, Matehuala es oficina de gobierno, lo cual me parece mucho mejor que ser la discoteca de la feria, como era hace muchos años, ahora es oficina de gobierno, o sea, sí hay intentos de museo, por ejemplo, en Cedral. Sí. Entonces, que no. Pues Cedral está sobre una ruta abandonada, ahí sería buenísimo una vía verde. Sí, ahí, por ejemplo, las vías verdes hemos estado insistiendo mucho acá y no hemos logrado mucho, pero bueno, vamos a seguir sin quitar el dedo del renglón, como dices, hay que no perder la necedad. No perder la necedad, exactamente. Sí, solo así. Sí, pues hay muchas, ahorita hemos convencido a algunos gobiernos estatales para que reciban las estaciones que son de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y son propiedad de ellos y puedan entregarlas. Estamos trabajando en eso y San Luis Potosí tiene como 5 estaciones que son de nacionales y pueden entregárselas al gobierno municipal, al gobierno estatal, en donación, así. Sí. Sería estupendo. Entre ellas está Cedral, creo. Ay, sería estupendo porque la gente de Cedral sí trae ahí muchas ganas. Sí, entonces estamos trabajando en eso. Esa es la labor de nosotros, estar así como conociendo secretarios de cultura, ayuntamientos, el SCT, INDEP, Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que es el que está ahorita liquidador de ferrocarriles. Entonces, vamos, ahí vamos. Muy bien. Pues ha sido un enorme placer en este Día del Historiador platicar con ustedes y también yo quiero tomarme a memoria también de Alfredo Nieves, que estuvo al frente de la planoteca del CEDIF, que hoy era su cumpleaños y bueno, le mandamos un abrazo hasta el cielo. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos las gracias por habernos seguido en esta transmisión. Esperamos que la próxima semana, dentro de 15 días, nos vuelvan a acompañar a nuestras charlas de café. Les agradecemos mucho, de verdad, muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo. Gracias. Igual, muchas gracias. Buena tarde. Igual, hasta luego. Hasta luego.